existe como tal la presencia de canales, hay que definir claramente las características. En el caso de transportadores, es importante recordar que estos son los que van a crear y mantener siempre un gradiente iónico a lo largo de la membrana. Sin embargo, para que se pueda generar un impulso de flujos iónicos a través de la membrana de un espacio a otro, pues es importante darle paso ahora sí a los canales iónicos, que son los que van a dar origen a un cambio selectivo de permeabilidad, es decir, van a cambiar la polaridad de la membrana. ¿Por qué? Porque mencionamos, un transportador siempre va a mover pocas moléculas, a diferencia de un canal que ya habíamos mencionado que puede mover desde millones hasta billones de iones. Y con este movimiento de partículas que realiza, pues automáticamente al cambiar la permeabilidad, cambia la polaridad de la membrana y desencadena la presencia de un potencial de acción. ¿Vale? Ahora bien, una vez que tenemos esto claro, es importante recordar los componentes de la estructura del canal, que esa vez se los di de forma oral, pero ya lo traje por escrito para que quede más claro. Los 4 más importantes: el poro, el sensor, la compuerta y su función. Cuando hablamos del poro, mencionamos que es la estructura superior de mi canal, que va a determinar el diámetro que debe tener cada canal y que habla de la selectividad del mismo, es decir, si es canal para sodio, para potasio, para calcio, para cloro. El sensor de voltaje, que es quien va a determinar si mi canal es positivo o negativo. La compuerta del voltaje, que es la que tendrá que aperturarse o cerrarse para permitir ingreso o salida de iones. Y cuando hablamos de la apertura o cierre, pues mencionamos, es aquella función que va a permitir una respuesta de potencial de membrana a lo largo de la célula. Es decir, si mi canal se abre, pues va a permitir la entrada o salida de iones y esto genera como consecuencia un potencial de acción. Ahora recordemos, los canales son proteínas transmembranales, ¿vale? Y mencionar, dentro de las características principales de los canales, es recordarte que está formado por subunidades, ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero quería que vieran esta imagen de Candel, en la cual te dice que las subunidades también pueden tener otros nombres, como cuáles, como subunidad alfa, beta, gamma. Sin embargo, la clasificación más común es la de subunidad S1 hasta S6. De acuerdo a la cantidad de subunidades, pues cada una va a denominarse como S más el número que le corresponde. Nosotros podemos tener canales que pueden estar conformados por 4 subunidades o hasta por 6 subunidades. ¿Qué es lo que va a determinar que existe una diferencia entre canal y canal? El tipo de ion que se esté manejando y en qué estructura, hablando de órganos, se encontraría localizado el canal. Automáticamente mencionamos, se constituyen complejos moleculares, que son los diferentes segmentos a lo largo de la membrana, que son los responsables de brindar una selectividad para cada canal. Aunado a ello, pues cada subunidad, al organizarse con lo que son las famosas asas enzimáticas, pues van a optar por una forma circular que va a dar origen a lo que conocemos como el poro central. Recordemos que el poro central va a ser el responsable de generar el poro superior por el cual van a atravesar todos los iones. Ahora bien, dentro de las características de los canales es importante recordarte que la selectividad va a depender del diámetro. El diámetro del poro del canal es lo que va a definir si es un canal de sodio, de potasio, de calcio, de cloro, de magnesio. Aunado a ello, es importante recordarte, para que la molécula, o en este caso el ion, pase a lo largo del canal, mi canal por su cara interna tiene que tener algo que se conoce como una distribución de aminoácidos cargados. ¿Por qué? Los aminoácidos con carga ayudan a la atracción de la molécula para que pueda pasar a lo largo del canal. Si yo no tengo el sensor de voltaje en el canal, automáticamente la molécula que quiere ingresar no lo va a poder hacer porque no existe esa polaridad a lo largo del canal, ¿vale? ¿Podemos avanzar? ¿Sí? Va. Ya hemos visto los tipos de canales: voltaje dependientes, mecanosensibles, extracelulares, intracelulares y almacenes. Recordarte nada más, cuando hablamos de extracelulares, el principal segundo mensajero van a ser neurotransmisores. Y cuando hablamos de intracelulares, el principal segundo mensajero es lo que conocemos como proteína G. Almacenes, solamente las acuaporinas, no hay más, ¿vale? Y estas solo van a permitir el ingreso a moléculas pequeñitas de agua.
Ya habíamos hablado de los canales ómicos y no ómicos. Y finalmente, cuando hablamos del estudio de los canales, hablamos de una técnica que se conoce como fijación celular, que también es conocida como voltage clamp. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a tomar una célula, normalmente neuronas, voy a aplicar un electrodo de vidrio y este electrodo de vidrio, al tener contacto directo con la membrana de la neurona, va a generar lo que conocemos como voltage clamp. Automáticamente se menciona que el electrodo de vidrio va a tener contacto con la membrana y va a registrar la polaridad que se pueda generar en un canal. El voltage clamp ha permitido el estudio de las diferentes familias de canales que tenemos en la actualidad. Sin embargo, se dice que determinó 4 características precisas para estos canales. En primera instancia, la propiedad de que saber que los iones van a atravesar a altas velocidades a lo largo de un canal, que cada canal tiene lo que conocemos como gradiente electroquímico, ¿vale? Además de ello, que van a ser los canales capaces de discriminar entre sodio y potasio de acuerdo a la carga, de acuerdo a el ion del cual estemos hablando. Y finalmente, los canales van a censar el voltaje. Si estoy hablando de un voltaje positivo, negativo, y automáticamente mencionamos el sensor de voltaje principal de los canales es S4, ¿vale? Y mencionamos con esta subunidad que sensa el voltaje, pues automáticamente podemos decir que los canales son sensibles a voltaje y que también existen porciones responsables de la conductancia iónica, que mencionamos que eran las demás subunidades que van a determinar el poro del canal, la afinidad de la carga, entre otras cosas. Aquí podemos ver en pantalla cómo se aplica un potencial a la membrana y automáticamente abajo se indica cómo se dan las corrientes de sodio, es decir, cuántos canales estoy aperturando a la par que estoy aplicando corriente. ¿Qué pasó, Abelina? Prueba, ¿puede volver a repetir lo de que son capaces de censar el voltaje? Sí, cuando hablamos del canal, mencionamos que los canales van a estar formados por subunidades, ¿no? La subunidad 1, 2, 3, todas se organizan de forma circular y forman un poro en la parte superior del canal. La subunidad que tiene nombre de S4 es la única responsable de censar el voltaje, es decir, es la que va a detectar si la molécula es positiva, va a entrar en un canal positivo. Si la molécula es negativa, automáticamente el canal, el poro del canal, se disminuye de tamaño o existe una repelencia de cargas y se impide el paso de la molécula al interior del canal. Sí, perfecto, así es. Y entonces mencionamos, en las corrientes, pues automáticamente la corriente puede ayudar a modificar la entrada o salida de los canales de sodio y automáticamente pues esto va a generar lo que se conoce como las famosas corrientes de sodio, que es de acuerdo a los canales que se están aperturando, la corriente que se está generando. Ya habíamos visto esto, de la única excepción, los potasios pueden dejar pasar una molécula de sodio y en caso de tener 11 o 20 sodios se puede dejar pasar una de potasio. Estados es importante recordarlos, vamos a tener estado abierto, bloqueado y cerrado. El abierto mencionamos que es cuando se despolariza la membrana, el cerrado normalmente es cuando la polaridad de la membrana llega hasta menos 80 milivolts. Cuando hablamos de un bloqueo estamos hablando de una neurotoxina, toda aquella sustancia química o natural que pueda llegar a taponear el poro del canal es considerado como una neurotoxina y automáticamente genera un estado de bloqueo en los canales, ¿vale? Y entonces mencionamos cómo se encontraría la membrana de acuerdo a los estados por los cuales pasa el canal. Y bueno, en primera instancia mencionamos, si el canal está cerrado, la membrana está hiperpolarizada, quiere decir que está tratando de lograr su equilibrio respecto a la carga. Si el canal está abierto, automáticamente la membrana está despolarizada. Se le ha modificado la carga y automáticamente se está generando un cambio de polaridad. Y finalmente, para cuando la compuerta se inactiva, quiere decir que la despolarización es prolongada respecto a los canales de sodio. Porque cuando yo estoy aplicando una corriente constante por un tiempo indefinido, se dice que los únicos que quedaron activos fueron los canales de sodio. Los demás ni siquiera alcanzaron a activarse porque la corriente ni siquiera pasó a lo largo de la membrana. ¿Podemos avanzar?
Sí, profesor. Este sería un esquema que quiero que observen de los diferentes canales. Tenemos el cerrado de voltaje dependiente y vean, los signos te están indicando que hay un cambio de polaridad en la membrana y eso abre el canal. Luego vamos a tener los dependientes del ligando externo, que quiere decir que cada canal va a tener un sitio activo, así se le conoce, sitio activo del canal, que va a permitir la unión de las diferentes sustancias o moléculas al canal y eso va a permitir su apertura. Los dependientes del ligando interno, por la parte interna del canal va a tener sitios activos de unión y automáticamente permite la apertura y finalmente voy a tener lo que se conoce como asas en un canal que al recibir un estiramiento, una presión, una vibración van a tener la tendencia a aperturarse, ¿vale? Si te das cuenta, cada uno de los canales tiene un cambio conformacional. Finalmente, recordarte, de respecto a las familias de los canales, vamos a tener una clasificación de canales iónicos, que van a ser aproximadamente 24 familias, y de esas 24 familias existen 256 genes diferentes, lo cual nos indica, de acuerdo a toda la cantidad de familias de canales que tenemos, estos se pueden modificar por la parte post-transduccional, es decir, de acuerdo a su forma, esta forma puede ser modificada. ¿Cómo? Por fosforilación o por proteinsinasas. Quiere decir que si yo tengo una alteración en mi ATP o tengo una alteración en mi concentración de proteínas, yo puedo generar proteinsinasas, que son enzimas de corte de proteínas, y automáticamente desencadenar una malformación en los canales. También se menciona que si tienes una alteración proteica respecto a concentración o características de las mismas proteínas, puedes desencadenar alteraciones en células nerviosas o enfermedades neurológicas como efecto directo de canalopatías. Pero repito, siempre y cuando exista una malformación genética del canal. En el caso de enfermedades neurológicas, se menciona, si tú quieres hablar de otro tipo de patologías como efecto secundario, pues algo que ha sido muy común es en pacientes que no consumen alimentos de forma adecuada, líquidos, que tienen demasiado estrés, que no duermen, se puede generar una alteración de los canales de cloro, pero ya no es una alteración genética, sino una alteración de forma. Esa alteración morfológica, repito, se debe a los diferentes estímulos que ha recibido el paciente, pero además de ello, la enfermedad más conocida que se ha generado a causa de este tipo de estímulos ha sido principalmente la epilepsia. La epilepsia que ha generado como tal que en algunos pacientes que no tenían nada de jóvenes, en la actualidad pues estén padeciendo enfermedades neurológicas importantes. Nos ha pasado que hay chicos que están estudiando a lo largo de la carrera y nunca tuvieron ningún síntoma, y ya que llegan al servicio social, desencadenan malformación de canales, principalmente de cloro. Lo que principalmente les ha pasado es que en plena terapia les dan crisis convulsivas. La causa principal es que cuando se van a hacer el servicio social, muchos, o si no es que la mayoría, se van fuera de Puebla. Al irse fuera de Puebla, tomamos en cuenta que un servicio social puede ser de más de 8 horas, o dependiendo de cómo sea la carga, pueden ser hasta 24 horas, más los proyectos que te dejan, más los casos clínicos que tienes que hacer. Están fuera de casa, no se alimentan bien, no duermen, el trabajo es estresante, no hay una buena hidratación. Y ya sucedió con una paciente, una estudiante que desencadenó crisis epilépticas. Y en la tomografía se muestra cómo existe un proceso inflamatorio a nivel del cerebro, hay un aumento de tamaño en uno de los hemisferios y los principales canales afectados son los de cloro. Una vez que la paciente consume su medicamento, la paciente deja de tener esas crisis epilépticas. Ahora, ¿cuáles son las familias de canales más importantes para nosotros? Las dependientes del ligando, ya mencionábamos, dependientes del ligando tiene que ver con enzimas. Yo no le voy a meter enzimas a mi paciente para activar esos canales, así que eso se lo dejo a mis órganos, que son autónomos. Después, el dependiente de estímulos mecánicos, pues automáticamente son muy pocos, de acuerdo a la técnica que nosotros estemos utilizando. Ejemplo, si utilizo FNP, que son estiramientos masivos, pues posiblemente yo podría desencadenar la presencia de este tipo de familia, de este tipo de canales, ¿no? Los mecanosensibles. Pero como tampoco es eso, bueno, en fisioterapia, ¿qué es lo que voy a hacer? En fisioterapia voy a aplicar muchos estímulos de tipo eléctrico. Por lo tanto, los canales que más voy a ocupar son los voltaje dependientes. ¿Qué pasa con esos canales voltaje dependientes? Van a ser los responsables de generar potencial de acción, ¿vale?
Y automáticamente si generan potencial de acción es importante recordar su conformación, que mencionamos que son ensambles moleculares que pueden ser de hasta 4 o 6 subunidades. Si yo hablo del sensor de voltaje, va a ser la subunidad S4, y si yo hablo del sensor del poro, pues voy a tener las subunidades S5 y S6. Entonces te dice, la S4 es la que detecta el tipo de carga que tiene el ion, y la S5 y S6 van a determinar el tamaño del poro. Y automáticamente ese tamaño del poro pues es lo que va a permitir el ingreso o salida de los diferentes iones al interior o exterior de la célula. Entonces mencionamos, en una micrografía el canal se vería de esta manera. Tengo mi sensor de voltaje que sería las líneas en amarillo, y si te das cuenta el sensor de voltaje única y exclusivamente deja pasar a la molécula cargada. No da paso a moléculas de agua, no da paso a ninguna otra molécula, solo al ion que tiene que pasar a través del canal. Y se menciona, estos canales es importante recordarte que van a estar presentes en células musculares, en ovocitos de rana, en protozoarios y en células vegetales, que es donde principalmente se han estudiado. Sin embargo, pues las tenemos detectadas en todo el cuerpo humano. De los principales tejidos que manejan una vital función a cargo de los canales es el sistema nervioso, el sistema cardíaco y el sistema musculoesquelético. Fuera de esos tres, pues también tenemos en ojo, en vísceras, membranas celulares, de otros órganos, pero los tres principales tejidos que tienen que ver más con la función del potencial, pues mencionamos corazón, sistema nervioso central y músculo. Aquí estaríamos mostrando una imagen de cómo sería un canal que cambia conformacionalmente, es decir, ingresa el ion, una vez que ingresa el ion automáticamente se comienza a aperturar el canal y eso permite el paso. Adelante, Adrián. Sí, buenas tardes. Profesora, ¿cómo evitamos cuando se abre el canal? Bueno, es que no me quedó claro. Cuando abrimos el canal con estímulo eléctrico, ¿solamente abrimos determinado canal para No. evitar que Tú vas a se abran aplicar un todos? estímulo y de acuerdo a lo que estés solicitando van a ser los canales que se aperturen, ¿vale? No los vas a cerrar, tú solamente aplicas un estímulo para que se aperturen esos canales. Una vez que el estímulo se dé, los canales por sí mismos van a registrar el voltaje y una vez que ven que ya no existe ningún estímulo, van a comenzar a cerrarse, ¿vale? ¿Cuáles son los canales que se activan? Dependiendo de qué es lo que estés buscando. Si nosotros estamos aplicando corriente eléctrica para músculos, van a ser los musculoesqueléticos. Si nosotros estamos aplicando a lo mejor un estímulo transcraneal, que recordemos que ya existe la terapia transcraneal para pacientes con epilepsia, con EBC, con Parkinson, ahí estaríamos aperturando canales en cerebro. Que digas que un estímulo te va a aperturar solo sodio, solo potasio, solo cloro, no. Se pueden aperturar todos en conjunto o solamente una familia. ¿De qué va a depender? De lo que estés buscando en el tejido. ¿Vale? Gracias. Ahora, recordemos que el sensor de voltaje va a indicarnos cuál sería la carga que tiene el canal. Aunado a ello, pues me va a decir si el canal, al recibir un estímulo eléctrico, desencadena un potencial de acción y por ende puede aperturar o cerrar el canal. Recordemos que los canales dan paso a los iones y que este paso de iones puede generar una activación o una inhibición del canal. Si permite el paso y automáticamente la respuesta es funcional y siguen entrando, pues entonces estoy activando mi canal. Pero si dejan de pasar iones, se deja de aplicar el estímulo, automáticamente lo que hacemos es que se cierra el canal. Si el canal se cierra, automáticamente estamos hablando de una inactividad del propio canal. Ahora, dentro de las familias más importantes de canales, es importante recordarte que tenemos a las familias de potasio, que son las familias más numerosas de canales voltaje dependientes. Dentro de los tipos, pues existen 12 tipos diferentes y además dentro de las neurotoxinas es importante recordarte que tenemos neurotoxinas químicas y neurotoxinas naturales. ¿Qué quiere decir? Dentro de las neurotoxinas químicas, la principal va a ser la 4-aminopiridina. Y dentro de las toxinas naturales, pues yo puedo tener toxinas de escorpión, también conocida como caridotoxina,
la de abeja, también conocida como apamina, la de la serpiente mampa, que también es conocida como dendrotoxinas. Estas automáticamente bloquean el canal de potasio y fíjate, aquí tenemos un potencial de acción y sabemos que el sodio es lo que genera la barra de ascenso o la despolarización. En el pico se comienzan a cerrar los sodios y se comienzan a abrir los potasios, y en el pico de descenso voy a tener al potasio, que se menciona que también es positivo. Ahora, si yo quiero aplicar lo mismo en otro registro, pero ahora aplicando la neurotoxina, quiere decir que si yo aplico, por ejemplo, dendrotoxina, que es de la serpiente, automáticamente se bloquean los canales de potasio, y entonces como se bloquean los canales de potasio, pues solamente se generó la despolarización, pero de ahí bajó, ya no recibió estímulo y se dio completamente la respuesta. ¿Podemos avanzar? ¿Me podría volver a repetir, por favor? ¿Repetir qué? ¿Todo? No, lo último que dije. Cuando hablamos de las toxinas, mencionamos que las toxinas bloquean al poro. ¿Cómo lo bloquean? Llega la toxina y se coloca inmediatamente sobre el poro. Al colocarse sobre el poro, impide la entrada o salida de iones. Entonces, cuando yo tengo un estímulo, los canales de sodio sin problema se abren y dejan salir sodio. Cuando llego al pico, los canales de sodio se cierran y se comienzan a abrir los canales de potasio. Cuando yo tengo la presencia de una toxina de escorpión, se abren los canales de sodio, pero automáticamente se van cerrando, por eso queda en una misma línea, y de ahí, conforme va cediendo el estímulo que se le aplicó, va reduciendo la carga, reduce la carga y automáticamente queda en ceros. ¿Por qué? Porque yo en ningún momento pude generar la repolarización. ¿Por qué? Porque la toxina de escorpión bloquea directamente a los canales de potasio. Entonces puedo tener el inicio de una respuesta muscular, pero automáticamente o se queda contracturado en esa posición el paciente, o se queda en esa pose y jamás regresa a su estadio de relajación, a menos, desde luego, que se le aplique algún fármaco. Avanzamos. Ahora bien, en el caso de las familias de sodio, ¿qué va a pasar en las familias de sodio? Pues mencionamos que las familias de sodio van a ser también conocidas como corrientes despolarizantes rápidas y transitorias. ¿Por qué? Porque son las familias que van a desencadenar la formación de un potencial de acción. Ya mencionamos que son las responsables de la generación de un potencial de acción, de contracciones y de secreciones a nivel de órganos internos. Además de ello, vamos a tener siempre que después de la entrada de 11 o 20 moléculas de sodio, pues yo puedo meter a una de potasio. Permeables, son impermeables al calcio, es decir, el calcio tiene un tamaño anormal en comparación con el sodio y el potasio, que son de menor diámetro. Y finalmente, cuando hablamos de neurotoxinas para el daño de moléculas de sodio, pues es importante recordarte que vamos a tener neurotoxina, también conocida como TTX, ¿vale? Y vamos a tener toxinas de escorpión y saxitoxina. Automáticamente estas toxinas, al llegar al tejido por vía sanguínea, bloquean el canal de sodio y el paciente podría tener una disnea, un sangrado profuso, dependiendo de cuál sea. Y automáticamente mencionamos el sitio de unión de los anestésicos, es lo que conocemos como los canales de sodio. Si los anestésicos llegan en contacto con los canales de sodio, automáticamente quitan todo tipo de dolor en el tejido, en caso de que sea el caso, o quitan todo tipo de problema, como sería el caso de arritmias. ¿Vale? Ahora, ¿por qué estarán presentes estas dos imágenes? Yo les dije que investigaran algo. ¿Alguien quiere aportar algo? Sí, bueno, la tetradotoxina del pez globo solamente adormece, pero el paciente sigue sintiendo, tiene sensaciones, solamente que no puede ejercer movimientos. Ok. También no recuerdo bien, era una toxina que iba a pesar como 500 permítame, nada más. Adelante, Catalina. Bueno, de las toxinas del escorpión, yo encontré que
hay como diferentes tipos de escorpión y de eso va a depender su veneno o su neurotoxina. Y que la más común es el escorpión Titus cerulatus y es una alfa neurotoxina que inhibía los canales de sodio y inducía la parálisis y la vasodilatación, y la vasodilatación inducía a un proceso de hipotensión. Exacto, automáticamente mencionamos que estos pueden llegar a tener una afectación directa porque son los principales despolarizantes. Trujillo. En cuestión a la imagen, por lo del pez globo, lo que yo encontré fue que su neurotoxina va a ser más tóxica que el cianuro en los humanos. Esta es estable al agua y a la cocción y que va a bloquear a los canales de sodio a nivel de la membrana celular y por lo tanto va a reducir la excitabilidad celular, afectando principalmente al miocito cardíaco y al músculo esquelético, al sistema nervioso central y al periférico. Exacto. ¿Y quién más quiere participar? Sí, y bueno, su peso molecular era de 500 500, no, 5000, perdón. Y como dice mi compañera Adriana, como va a ser, digamos que va a paralizar el cuerpo, no va a dejar que ejerzan los músculos, por ejemplo, el corazón, el bombeo, y principalmente es la, ¿cómo se puede decir? Lo que ejerce, la acción de muerte del pez, que no bombee sangre y deje de trabajar el organismo. Vale, pero ¿qué más? Culturalmente, ¿qué es el pez globo? Es uno de los platillos, ¿cómo se llama? Ufu, es uno de los platillos más carísimos que hay en Japón, ¿no? Aparte de ello, no cualquiera puede preparar este platillo, tiene que tener una certificación específica, ¿no? Al ser el más caro, la pregunta era, ¿por qué es el más caro si sabemos que es el más venenoso? ¿Cómo es que lo pueden consumir, Pomposo? No sé la respuesta a esa pregunta. Iba a aportar algo sobre los canales. Apórtalo. A ver, iba a decir que el pez globo tiene toxinas que actúan sobre los canales de sodio, que es lo que estamos viendo ahorita, por eso está la imagen. Y también, pero solo los canales de sodio sensibles al voltaje y se clasifican de acuerdo a sus sitios donde actúen. Ok. Respecto... Es claro porque todos sus órganos están repletos de esa sustancia. Entonces, algunos chefs tienen que ser precisos en los cortes para elegir la carne que se puede comer y las porciones, la cantidad que se puede ingerir. Exacto, se tiene que hacer una limpieza, ¿no? De hecho, se menciona que es como si fueran las vísceras de pollo, le sacas todo al pescado, le retiras toda la piel externa, pero además de ello se menciona que internamente si tú llegas a retirar el hígado, que el hígado es el que tiene una mayor cantidad, y si se llegara a romper el hígado, se llegara a desgarrar dentro de la carne de pescado, pues automáticamente eso contaminaría la carne. Se puede coccionar, se puede hervir como es lo más común que le hacen, pero automáticamente al consumirlo, al tener contacto con el paladar, se menciona que comienza a adormecer toda la zona. Entre más consumas, pues más puede llegar a adormecer. No es que te mueras, pero el adormecimiento puede llegar a generar mucha ansiedad en la persona que lo está consumiendo, ¿vale? Entonces automáticamente se solicita que se realice un enjuague o que se le supervise y desde luego pues tienes que probar por porciones muy muy pequeñas para evitar también una parálisis mayor de la estructura. Y automáticamente se menciona, si tú llegaras a consumir una dosis, digámoslo así, una cucharada cafetera, por ejemplo, pues es mínimo el efecto, pero si llegaras a consumir una cuchara más grande, el doble de la cafetera, y de forma consecutiva y está mal preparado, automáticamente paraliza toda la estructura, ¿vale? Esa parálisis, si no se tiene cuidado, si el paciente entra en un proceso de ansiedad, sí podría llegar a generar una asfixia. Por eso se dice que es importante pues tener cuidado de dónde lo consumes y quién lo preparó, ¿no? Aunado a ello, pues aquí abajito yo les estoy mostrando una parálisis facial. La pregunta ya lo han dicho, la TTX bloquea los canales de sodio y al bloquear los canales de sodio, ¿qué hace? Recordemos, yo llego y voy a generar un potencial de acción. El sodio es lo que genera la despolarización y el potasio es lo que genera la repolarización. Cuando yo consumo la TTX, lo que hace es que bloquea los canales de sodio y entonces no hay inicio de un potencial de acción. Y si no se inicia un potencial de acción, no hay movimiento muscular.
no hay actividad muscular porque no hay ningún potencial de acción que desencadene una acción contráctil, ¿ok? Eso es lo que hace el TTX al bloquear el sodio no se abre, no hay generación de potencial de acción, no hay contracciones musculares, por eso se paraliza toda la zona y el paciente puede llegar hasta la asfixia. Ahora viene la pregunta, también te dice que los canales de sodio son uniones específicas para anestésicos locales y antiarrítmicos. Con esta imagen que tengo en pantalla, ¿qué relación tendría con esta parte de que dice que los canales de sodio son zonas que son específicas para los anestésicos? ¿Qué pasó con esa paciente que tiene parálisis? ¿Qué estará pasando? Podría ser que, como ya había mencionado, que se bloqueó el canal y por lo tanto no va a haber el potencial de acción y entonces no va a tener sensibilidad. Entonces, por eso podría ser que es el anestésico para que la persona al bloquear el canal se genere una pérdida de la sensación. Ok, pero ¿por qué crees que le haya reposo, dado? ¿no? ¿Cómo? Y entra en reposo porque, como dice mi compañera, no está preparada para una acción. Pero ese no es un reposo, ese es una parálisis. Puede ser una sobredosis del anestésico que generó. Exacto. Si estamos hablando de que los canales de sodio tienen afinidad para los fármacos anestésicos, ¿qué quiere decir? Que los anestésicos cada que ingresen al cuerpo van a llegar directamente a donde están los canales de sodio, ¿cierto? Y si llegan directamente a los canales de sodio, pues automáticamente, ¿qué decimos? Ya lo había mencionado la compañera. Si hay potencial de acción, quiere decir que el sodio está presente, quiere decir que hay actividad. Si llega el anestésico, ¿qué quiere decir? Que bloquea esa actividad, ¿no? Porque está llegando a unirse al sodio, está evitando esa actividad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Aquí yo tengo una parálisis facial. ¿Qué quiere decir? Que el músculo está completamente debilitado, no está respondiendo. Y además de ello, también te dice que los canales de sodio abundan en las fibras nerviosas, en mayor cantidad siempre. Tal es el caso que la fibra nerviosa que va a conducir la respuesta eléctrica para la cara es el famoso nervio trigémino, que tiene 3 ramas, la frontal, la malar y la maxilar. Y te dice, esas 3 ramas forman parte del tronco del séptimo par craneal. La fibra nerviosa tiene muchos canales de sodio a todo lo largo de su estructura. Si yo aplico un exceso de anestésico, automáticamente estoy bloqueando a toda mi fibra nerviosa, ¿cierto? Pero además de ello, este caso que les estoy mostrando aquí fue muy sonado en la facultad, porque fue un estudiante de fisioterapia que pasó una muela porque tuvo una infección. ¿Pero qué creen? En lugar de aplicarle una dosis por el peso y la talla que tenía, le aplicaron 3 dosis de anestesia, cuando lo normal es una. Aunado a ello, le estaba supurando demasiado la herida y entonces también le dieron un antibiótico. Y aunado a ello, como también tenía mucha inflamación y el ojo también estaba muy dilatado, le dieron un antiinflamatorio. Entonces, ¿qué pasó? La mezcla de anestésico, antiinflamatorio y antibiótico, hubo un momento en el que los anestésicos llegaron al canal, más los antiinflamatorios y los antibióticos completamente bloquearon al canal. Aunado a ello, pues a la paciente le dijeron, tómate un antibiótico, tómate un antiinflamatorio, pero jamás le dijeron cuál de todos. Entonces la estudiante, como ya estaba en servicio social, ya había llevado farmacología, pues se le ocurrió consumir el primero que vio, ¿no? ¿Y qué es lo que generó? Generó un blefaroespasmo. Un blefaroespasmo quiere decir la debilidad de todo lo que sería los músculos orbiculares del ojo, ¿vale? Automáticamente también generó una anestesia local radiada hacia el maxilar. Cuando la paciente llega a terapia física, pues estaba casi intoxicada por tanta cosa que se había metido. Se le hace un lavado intestinal, se le aplica suero para también quitar todo este exceso de fármaco en tejido, porque no había comido ni siquiera alimento, pero automáticamente el ojo llegó a un proceso de exoftalmos. El proceso inflamatorio que se generó en la rama del frontal, del trigémino, generó tanta inflamación que el ojito parecía que estaba fuera de la órbita. Esa posición de que el ojo como que sobresale de la órbita se conoce como exoftalmos. Exo de fuera, oftalmos de ojo.
Automáticamente cuando nosotros aplicamos agentes físicos para desinflamar la rama del trigémino, el trigémino no respondió y automáticamente la paciente también llegó una semana después de que había tenido toda esta inflamación en la cara al área de fisioterapia. Para empezar, ya llevaba bastantes días, ya a partir de los 3 días, si sigues con una inflamación, ya es de preocuparse, ya llevaba toda una semana, no se había alimentado de forma adecuada, ya había una intoxicación por fármacos, principalmente el exceso de anestesia que se le aplicó y automáticamente parálisis facial. Entonces, este caso se los quería mostrar en particular porque hay ocasiones en que en diversas áreas, repito, no solamente medicina, se llegan a aplicar de forma inadecuada a los fármacos y esos fármacos pueden bloquear estos canales. Entonces, si en algún momento tú llegas a consumir o algún familiar llega a consumir algún fármaco, principalmente anestésico, pasa por una anestesia que está muy de moda también ahorita los pacientes diabéticos, que muchos están yendo por cirugía oftálmica y que también se les tiene que aplicar anestesia. Si hay un exceso de anestesia, seguro ese paciente va a presentar una parálisis. Es de lo que más nos llega. Paciente diabético con parálisis facial posterior a una cirugía por cataratas. Y dices, bueno, pues si fue por cataratas, ¿por qué salió con una parálisis? Exceso de anestésico. Se tiene que retornar al área, se tiene que dar qué tipo de fármaco utilizaron como anestésico para contrarrestar esa anestesia con un fármaco contrario y favorecer primero a la desintoxicación del paciente. Repito, muchas ocasiones nos llegan parálisis faciales. El diagnóstico médico que se tiene es que la parálisis facial es idiopática. Idiopática quiere decir que no tiene una causa específica. Si hay una causa, lo más común es que sea una infección viral o una infección bacteriana. Entonces, el paciente tiene que ser tratado farmacológicamente para que después tú lo trates. Pero si el paciente te dice, no tengo ni gripa, no tengo ni inflamación, no me duele el estómago, no he tenido diarrea, no he tenido dolor de cabeza, pero fui al dentista y me anestesiaron para limpieza, para y comencé con la parálisis, es primero desintoxicar al paciente de ese anestésico y posteriormente tratar la parálisis. Porque si tú tratas la parálisis pero no hay desintoxicación, al paciente no le vas a hacer nada, ¿vale? ¿Quién realiza la desintoxicación? El área médica. Normalmente estos pacientitos cuando llegan, pues te lo dicen, vine a fisioterapia para que me quitara la parálisis, pero si no ataca la causa, no le vas a quitar ninguna parálisis, ¿vale? Entonces, es un ejemplo muy claro de la funcionalidad que pueden cumplir los canales y si estos no se atienden en tiempo y forma, el daño puede ser irreversible, que fue lo que pasó con esta chica. Aquí vemos una tabla de los diferentes canales de sodio. Repito nuevamente, los canales de sodio son más importantes en el sistema nervioso central, en músculo esquelético y en corazón. Las familias más importantes son las NAP 1.2, las NAP 1.4 y las NAP 1.5. 1.2, 1.4 y 1.5. Son las más importantes con respecto a patologías o canalopatías que se puedan generar en canales de sodio.